Che, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar unas ideas bien potentes sobre cómo podría verse la iglesia en nuestro tiempo, ¿no? Todo este material viene del laburo de los hermanos de la Red de Casas de la Palabra, allá en Concordia, y también del ministerio nfrf.org. Así que bueno, sin más vueltas, arranquemos. Para empezar, miren esta imagen. Es una analogía que proponen las fuentes y que, la verdad, te pega de entrada. Pensemos en esto. Por casi 500 años, un montón de nuestras iglesias han funcionado como una cancha de fútbol. La gran mayoría de nosotros somos la hinchada. Vamos, alentamos, cantamos, pero nunca pisamos el césped para jugar el partido. Somos espectadores. Y bueno, acá es donde empieza el primer sacudón a nuestras estructuras. El primer pilar de esta reforma es justamente este desafío. ¿Vamos a seguir siendo hinchada o nos vamos a convertir en un equipo? La idea central es que la Biblia nos llama a todos, pero a todos en serio, a participar activamente del juego. Fíjense en esta tabla. El cambio que se propone es pasar de la columna de la izquierda, la de la iglesia convencional, que es básicamente un espectáculo pasivo donde uno o dos hablan y el resto escucha, consume, a la de la derecha, la iglesia apostólica, un cuerpo vivo, activo. Esto no es un invento, ¿eh? Miren lo que dice 1 Corintios 14:26. Cuando se reúnan, cada uno tiene un salmo, tiene una enseñanza, una revelación. La palabra clave ahí es esa, cada uno, no unos pocos, todos. Y para reforzar esto, hay un dato que es tremendo. La palabra que Jesús usó para iglesia en griego fue eclesía. Para la gente de esa época, esa palabra no tenía nada que ver con un edificio o un ritual religioso, para nada. Una eclesía era una asamblea de ciudadanos, como un concejo deliberante, un sindicato, un lugar donde todos tenían voz y voto para decidir cosas importantes, un lugar de acción. Y bueno, esta idea de que todos jugamos en la cancha, de que todos participamos, nos lleva derechito al segundo pilar, cómo vivimos la cena del Señor. Lo que se plantea acá es que la iglesia primitiva no hacía un ritual chiquito y solemne con una galletita y un sorbito de jugo. Como pueden ver en la tabla, el contraste es enorme. Era una comida real, un banquete comunitario todas las semanas. No era un momento para ponerse tristes mirando al pasado, sino una fiesta que miraba el futuro y que los unía como una verdadera familia. Y esta frase lo resume perfecto. Es un cambio de cabeza total. Muchas veces convertimos la cena del Señor en una especie de velorio, ¿no? Un momento de luto. Pero en realidad la idea original era una fiesta de casamiento, una celebración súper alegre que anticipa el regreso de Jesús, la gran fiesta de las bodas del Cordero. Y acá hay una palabra en griego que es una bomba, anamnesis. Significa recordatorio, sí, pero no es solo para que nosotros recordemos lo que pasó. Es un recordatorio profético hacia el futuro. Es casi como si al celebrar le estuviéramos diciendo a Jesús, «Che, Jesús, acordate de tu promesa, te estamos esperando, volvé a celebrar esta fiesta con nosotros». Es una oración activa, poderosa. Bueno, y ahora entramos en el tercer pilar. Un tema que, seamos sinceros, a veces pica un poco. Nos obliga a mirar de frente el tema del liderazgo y hacernos una pregunta bastante incómoda sobre el rol del pastor tal como lo conocemos hoy. Y la pregunta que viene directo del material es esta. Así, sin anestesia. El pastor, como lo concebimos hoy, esa figura central, única, a la cabeza de todo, ¿existe realmente en el Nuevo Testamento? Y la respuesta que dan las fuentes, basándose en la Biblia y en la historia de la iglesia primitiva, es un no rotundo, un no gigante. El modelo de un líder único en la cima de una pirámide sencillamente no está ahí. Lo que sí encontramos es algo muy, pero muy distinto. Jesús fue clarísimo en esto, Prohibió explícitamente el modelo de liderazgo del mundo. El del jefe, que da órdenes, el que en griego se llamaba curio, lo prohibió. Y en su lugar puso un modelo completamente opuesto, el del servidor que se agacha a lavar los pies. La autoridad en el reino no viene de un título ni de dar órdenes, sino de servir, de persuadir, de buscar el consenso, de laburar en equipo de forma plural y horizontal. Y claro, es lógico, si cambiamos el modelo de liderazgo, inevitablemente tenemos que hablar del cuarto pilar, la estructura misma de la iglesia, su tamaño, su forma. Miren la diferencia en esta comparación. Es que son dos mundos. El modelo apostólico no estaba basado en juntar a cientos de personas en un gran edificio. Era, en esencia, una red de comunidades chicas, como familias, que se reunían en las casas. Por eso el objetivo no era la adición, sumar gente a un solo lugar, sino la multiplicación, que esas familias se reprodujeran por toda la ciudad. Y esta estructura de grupos chicos, tipo familia, no es un capricho o una casualidad. Se argumenta que es un diseño divino, intencional, porque es en ese ambiente íntimo, de confianza, donde los mandatos bíblicos como «ámense los unos a los otros»
o anímense mutuamente cada día dejan de ser una frase linda en un sermón y se convierten en una realidad palpable de todos los días. Entonces, con todo esto que vimos sobre la mesa llegamos al quinto y último pilar, que es como la pregunta de millón, la que une todo lo demás. ¿Estas ideas son simplemente una moda antigua, algo cultural de esa época, o son algo mucho más profundo y permanente? La postura de las fuentes es muy clara y contundente en esto. Estos 4 pilares, la participación de todos, la cena como una comida real, el liderazgo de servicio y la estructura de familias en casas, no son simples costumbres de la época, ni una señal de que la Iglesia era inmadura. Al contrario, son parte de una estrategia divina, un plan deliberado de Dios. Y de nuevo, una palabra griega nos da la clave de todo: paradosis. Ojo, cuando la Biblia habla de paradosis, no se refiere a las tradiciones inventadas por los hombres, se refiere al modelo, al patrón, a las prácticas entregadas directamente por los apóstoles. Es, por así decirlo, el manual de instrucciones de Cristo sobre cómo su iglesia debe funcionar, un patrón universal para todas las iglesias en todos los tiempos. Y no es una interpretación moderna, ¿eh? El propio apóstol Pablo se lo ordenó a las iglesias. Les dijo: muchachos, manténganse firmes y aférrense a estas tradiciones que les enseñamos. Esto demuestra que no eran opcionales, no era una sugerencia, eran la norma, el ADN de la iglesia. Y esto nos deja, especialmente a quienes estamos en el liderazgo, con una reflexión final que queda picando. Si este camino apostólico es el diseño original y probado de Dios para que su iglesia cumpla la misión que le encargó, la pregunta que tenemos que hacernos con toda honestidad es: ¿qué es lo que realmente nos impide hoy volver a Él?